El sufrimiento ante una enfermedad es uno de los grandes miedos que el ser humano puede afrontar. Ante los adelantos científicos, la ley de eutanasia parece ser un aliciente para el dolor. Sin embargo, junto a la pena de muerte despierta grandes contradicciones éticas y morales. 3 invitados de lujo. Tenemos a Berta González Muñoz, doctora, máster en bioética y nefróloga, a la profesora Bárbara Guerra, profesora de la Cátedra del Adulto Mayor de la Facultad de Psicología, y al doctor Reinerio Arce, psicólogo decano del Instituto Superior Ecuménico de Ciencias de las Religiones. Yo creo que es un diálogo difícil, complejo, pero muy necesario en los días que vivimos. Las buenas noches y la bienvenida desde una de nuestras sedes itinerantes del Triángulo de la Confianza. Estamos en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el edificio que custodia la colección de arte cubano. Bienvenidos, bienvenidas al Triángulo de la Confianza. Vamos a hablar de un dilema ético, la pena de muerte y la eutanasia. Es decir, nos vamos a mover todo el tiempo en una cuerda floja de ética y de emociones que no sé a dónde nos van a llevar. ¿Cómo se siente usted con esa mirada tan hermosa? Siempre la disfruto mucho, profesora. Bueno, yo me siento bien. Espero que a lo largo del programa pues me siga manteniendo en las mismas condiciones de sentirme bien, porque es un tema un poco peliagudo, un tema que hace pensar y un tema que no todos comparten. De acuerdo, pero igual en el Triángulo de la Confianza tratamos muchos temas y hay que pasar por ellos. Díganme ustedes, ¿aprueban la pena de muerte como forma de castigo social? Yo creo que la pena de muerte en casos excepcionales sí puede ser aplicada. Lo que no puede ser es una pena de muerte que se analice a la ligera. Es una decisión de una importancia tal que hay que ver hasta qué punto el ser humano al que se le pretende aplicar la pena de verdad ha perdido su condición de ser humano. Se ha bestializado, se ha convertido en casi un monstruo, que es lo que nos hace que ya nosotros pensemos que no puede seguir viviendo entre nosotros. Es un juicio realmente que me sume en unas reflexiones muy profundas. ¿Qué piensan ustedes? Yo estimo que la pena de muerte como castigo social, no estoy de acuerdo con eso. No creo que el castigo social sea el camino al mejoramiento humano. Pienso que como cuestión legal, las leyes regulan las normas de conducta, pero como camino a mejoramiento humano, aún ante conductas terribles, no creo que la pena de muerte sea la solución para eso. O sea, no creo que deba estar establecida para eso. ¿Tienes algo que añadir? No, yo coincido con la doctora, ¿no? Pienso que la pena de muerte, no estoy de acuerdo que sea un castigo, como castigo la muerte a cualquier ser humano. Es un tema muy complejo, que hay una gama muy grande de opiniones, incluso las iglesias en su gran diversidad tienen distintas opiniones, aunque la mayoría están en contra de la pena de muerte precisamente por eso, que no debe ser aplicada como un castigo la muerte a un ser humano, porque además le resta la posibilidad de transformarse, de cambiar. Y ha habido casos en donde la persona ha cometido un crimen grave y ha cambiado en su tiempo en la cárcel, se ha transformado, es decir, que le quita esa posibilidad al ser humano de transformarse, que siempre es posible, ¿no? Así que te diría que no estoy de acuerdo y pienso como castigo.
Disculpe por empezar tan tajante, ¿no? Pero necesitaba buscar los polos de este dilema ético justamente para que el público también pudiera pensar y pudiera reflexionar. De cualquier manera le agradezco toda la sinceridad del mundo. ¿Tiene la sociedad el derecho de juzgar y decidir sobre la vida de sus miembros? Yo creo que sí, que a la sociedad le toca el tener que juzgar las conductas de los seres humanos, porque la sociedad es la que debe formar, la que debe orientar y la que debe permitir que el ser humano cada día se mejore, porque ese es el objetivo supremo en cualquier sociedad, llevar al ser humano a las posiciones más correctas y que el sentido de lo correcto, de lo incorrecto, pueda ser valorado y, en el caso que sea necesario, tomar las medidas que se correspondan. ¿Y ustedes quisieran añadir algo? Pienso que la sociedad tiene, el Estado y la sociedad tiene la obligación de la protección de la vida de los seres humanos. En ese sentido, una persona que cometa un delito grave, la sociedad tiene que hacer algo en relación con esto, ¿no? Yo lo que pienso es que no llegar al extremo de quitarle la vida. Yo creo que de por sí aislar a un ser humano del resto de la sociedad, somos seres sociales, ya es un gran castigo. Es decir, que no hace falta llegar a ese extremo. Yo pienso que la sociedad tiene el deber de cuidar de la vida de los seres humanos y no de la muerte de los seres humanos. De cualquier manera, ¿cómo piensan ustedes que a unos familiares que de sentenciados, por ejemplo, pudiera tratarse? ¿Qué harían ustedes como digamos, doctora, autoridades de distintas instituciones, a esos familiares de alguien que estuviera sentenciado o que tuviera una situación parecida? ¿Lo tratarían psicológicamente? ¿Lo apoyarían? ¿Qué harían? Yo pienso que sí, que somos responsables ante esas situaciones como sociedad, como colectividad humana, del apoyo y de la comprensión de todo el sentimiento que se genere de esos familiares que tienen esa situación terrible de tener a alguien abocado a la pena de muerte. Claro. Pena de muerte y eutanasia, que son dos cosas absolutamente distintas. ¿Cómo ven el tema de la eutanasia ustedes como seres humanos? Pasé de una parte de ley a otra parte también que involucra la ley. Yo sé que es un programa terrible, pero necesitamos hablar de esto. ¿En nuestro país se aplica la eutanasia? No, en nuestro país no se aplica la eutanasia. Realmente la eutanasia está legalizada en apenas 5 países y en América, por ejemplo, solo en Colombia como oficialmente legalizada. Hay algunas variantes como el testamento vital y otras variantes legales, pero la eutanasia como tal solo está autorizada en estos países. En nuestro país, por supuesto que nada más lejos del modelo de atención al ser humano en nuestro país que la eutanasia. Que la eutanasia. ¿Y qué posiciones, por ejemplo, tiene usted, por ejemplo, con respecto a la eutanasia? Bueno, yo soy una adulta mayor que tengo opiniones no solo mías, porque mi opinión desde el punto de vista personal es que yo no creo que deba tener una situación tan dolorosa, tan terrible como a veces ocurre, de una agonía tremenda cuando ya la ciencia se ha rendido, porque la eutanasia precisamente es provocar la muerte a un enfermo incurable cuando ese enfermo o las personas que están a su cargo están de acuerdo en que eso se haga. Si yo me viera en una situación de que ya yo no puedo ser salvada, que yo
voy a morir de todas maneras, me parecería un castigo inmerecido que me retuvieran en este mundo en una forma tan terrible como yo he visto morir a algunos ancianos. Y como he recogido opiniones de las personas mayores con las que me relaciono en la cátedra del adulto mayor, todavía no ha habido un solo anciano o anciana que me haya dicho que quiere vivir en esas condiciones. Y si es voluntad, y si de verdad somos tan humanos los cubanos, tan piadosos, tenemos ese sentido de la vida, yo creo que no es justo que se deje que una persona tenga que tener una agonía tan terrible y dejarlo porque ya la ciencia no puede hacer nada. Vamos a hacer una pausa porque su posición es muy interesante, incluso desde su grupo, desde el grupo etario con el que se relaciona profesora Bárbara. En instantes vamos a regresar, vamos a poner el incienso, nunca mejor concebido y deseado. Estamos en una brevísima pausa en el Triángulo de la Confianza. Enseguida regresamos. Esta noche tratamos dos dilemas éticos, la pena de muerte y la eutanasia. Estamos hablando de estas cosas en el Triángulo de la Confianza. Doctora, la profesora Bárbara esgrimía una opinión que viene también del grupo etario con el que se relaciona, con personas de la misma edad y que de alguna manera no quieren un final de ese calado para ellos. ¿Qué piensa usted sobre esto? Nosotros estimamos que hay opciones para el final de la vida, opciones que van mucho más allá que tener que morir en condiciones de dolor, de desespero, de desolación. Ahí podemos argumentar todo lo que se hace alrededor de los cuidados paliativos para lograr la llamada muerte digna, que es algo más que digamos, que un eslogan, que una consigna. Primero, porque también estimamos que una persona ante un dolor significativo, ante una soledad profunda, no está en condiciones a veces reales de decidir mantenerse con vida. Esa persona estimamos que lo que hay es que acompañarla, que mejorarla, que cuidarla y que hacer todo lo posible porque el tránsito hasta el final sea de la mejor manera posible. Estamos claros que el tránsito de todos es hasta el final, pero hay muchas variantes para minorar ese dolor, ese desespero, digamos, estas situaciones de extrema tensión. Esa es la opinión que tenemos. ¿Cómo lo ve usted desde su campo de acción? Realmente es un tema, muy complejo, ¿no? Yo creo que ante los temas complejos no se pueden dar tampoco conclusiones o respuestas absolutas, ¿no? Claro. Como es un tema también donde las iglesias en esa diversidad tienen distintas posiciones, aunque la mayoría de las iglesias cristianas están en contra, por supuesto, en el sentido de que el basamento es que Dios es el dador de vida y nadie tiene derecho a quitar la vida o a quitarse la vida. Pero hay otras posiciones en relación con esto que analizan que el ser humano no es un ser biológico solamente, es un ser espiritual. Y es un ser social. Y entonces cuando ya lo que queda es lo biológico, entonces ya no es un ser humano en toda su dimensión como ser humano. Esa es la otra posición. Y es difícil, es realmente difícil. Yo me inclino hacia esta última en el sentido, provengo de una tradición donde nosotros no asumimos o no le decimos a las personas qué es lo que tienen que hacer en nombre de la religión, en nombre de Dios, sino la tarea nuestra es acompañar a esa persona y la responsabilidad de cada uno de nosotros frente a Dios en relación con su vida y la vida de los demás. Por lo tanto, la tarea nuestra es de acompañar a la persona, ¿no? Y que la persona entonces tome la decisión que estima y la responsabilidad ante Dios en relación con esto. Pero, como te digo, aunque afirmo esto, al mismo tiempo tengo mis dudas, porque realmente es un tema sumamente complejo, porque estamos hablando
de la vida y de la vida de un ser humano, ¿no? Fíjense qué interesante, la profesora Bárbara está hablando no solo en nombre de ella, o sea, voy a establecer un balance, o sea, está hablando en nombre de personas con las que ella se relaciona y que casi todos piensan lo mismo. ¿Qué pasa cuando no estamos en esa condición de la tan soledad o de la tan abandono y cuando realmente es un criterio que pudiera ser respaldado incluso por la familia? Bueno, aún digamos, cambiando los parámetros para poder dar una opinión, el deber y la más profunda vocación del médico y del personal médico, que es el que tendría que llevar a cabo la limitación de la vida para confirmar como tal el concepto de eutanasia, no está dentro de lo que está incorporado o sea, a nosotros como grupo, como colectividad epistemológica, no está la limitación de la vida. No está. Está el apoyo, la ayuda, la sedación paliativa, los cuidados paliativos, o sea, buscar opciones para ese tránsito, pero no concluir con la existencia. ¿Es un derecho del hombre decidir sobre su muerte? No, ya te digo, desde el punto de vista cristiano, hay quienes te dicen que no. Es decir, que eso es un regalo de Dios. Hay quienes que te dicen que sí. Es decir, como es un tema tan complejo, hay una diversidad de opiniones en relación con esto, ¿no? Y ya te digo, realmente una respuesta definitiva es difícil de dar, ¿no? Pero estamos aquí para eso, para provocar una reflexión. Yo creo que Bárbara prestó su piel para poner en el candelero estas cosas a partir de su propia experiencia, ¿no? Y entonces también ha puesto a la doctora en una situación, en una posición destacada, ¿no? En ese sentido, y me parece también genial. ¿Es derecho del hombre decidir sobre su vida, Bárbara? Yo pienso que es un derecho porque Puse la pregunta en positivo sobre la vida. Si hasta que nosotros somos útiles, que nos sentimos de verdad participando, que podemos servir, somos felices, no sería una injusticia muy grande que nos condenaran a tener que estar sufriendo sabiendo que no hay solución, porque eso sería para la persona muy duro. Yo le he preguntado a otras personas, como dije, pero yo hablo de mi caso, ya yo lo tengo dicho, lo tengo escrito, y yo quiero que si la vida a mí me pusiera en esa situación, que Dios no lo quiera, que me liberaran de ese sufrimiento. ¿Por qué razón? Yo creo que eso es piedad. Tenerme para sufrir, yo creo que no sería justo. Vamos a hacer una pausa. Gracias por sus cartas a una de las esquinas más populares de La Habana, donde nos piden temas como este, temas realmente a veces muy duros de tratar, pero nada, esa es nuestra función, esa es nuestra misión. En instantes estamos de vuelta. Doctora Berta, desde el punto de vista médico, ¿qué procedimientos debe de seguirse cuando existe muerte cerebral? Bueno, cuando está dictaminada la muerte encefálica, es como se denomina, sí, realmente internacionalmente, la muerte encefálica, que para llegar a la definición y al diagnóstico de muerte encefálica hay que seguir es un proceso, un protocolo de pasos y de conductas médicas. Bueno, se establece que el individuo ya está en muerte encefálica y por lo tanto ha perdido su relación con el medio. Digamos, con las palabras del profesor, se convierte en un ser puramente biológico y ya lo ha abandonado la parte, o sea, lo espiritual. Él utilizó la palabra social. Yo diría la espiritual. El aspecto intelectual, social, que lo acompaña. ¿Y el procedimiento es seguir manteniendo? Seguir manteniendo al individuo
con los parámetros vitales. Pero ahí, en esas situaciones, existe la limitación del esfuerzo terapéutico, que es otro tipo de conducta médica que se conversa previamente entre los profesionales implicados y además con los familiares, y se le explica que, digamos que llegamos al final de nuestras conductas médicas y que podemos mantener al enfermo así de manera indefinida, pero que no vamos a realizar ninguna otra acción terapéutica. Porque no es posible realizar. Porque no es posible ya recuperar ninguna de las funciones vitales. Ya sabe el procedimiento en nuestro país. Se sigue, o sea, se mantiene el recurso de la mantención hasta ese... Del apoyo a los signos vitales hasta que expire la vida. De los signos vitales hasta que expire la vida. Una pregunta, y voy ahora a saltar, ¿cuáles son, por regla general, desde el historial médico o desde el criterio de la historia de la medicina, por las cuales personas, en sentido general, piden que se le aplique la eutanasia? ¿Enfermedades terminales o cosas así? Habitualmente ante enfermedades terminales y sobre todo cuando la persona comienza, digamos, a entrar al proceso doloroso, a la parte dolorosa y limitante de la enfermedad, porque una enfermedad también es un proceso que el individuo va atravesando una serie de etapas. ¿Se debate con frecuencia estos temas o este tema que hemos traído hoy al Triángulo de la Confianza en sus círculos profesionales o familiares? En mi círculo profesional se debate y realmente tengo que decir que la mayoría de los médicos no están de acuerdo con la eutanasia. Sí apoyamos la limitación del esfuerzo terapéutico, que quizás a quien no tenga mucho conocimiento le puede parecer lo mismo, pero no para nada, porque no es lo mismo designar, implicar a una persona en el fin de tu vida, a otra persona. Claro. ¿Se debate en su medio? Yo creo que sí, que usted me lo ha dicho, que se debate con las personas que usted se relaciona del adulto mayor. Las personas mayores, porque por ley vital, la persona mayor está más cerca de la muerte que una persona joven. Ya la persona mayor está más o menos preparada para un final. Pero ¿por qué el final tiene que ser terrible? ¿Por qué estar viviendo sin vivir? Porque el concepto de vivir no es ese al que yo me refiero. Yo me refiero al estar, pero sin estar. Y ese no lo quiere ningún mayor que de verdad tenga sentimiento, porque es muy sufrido. Que uno vea que no puede servir para nada y que no lo pueden salvar y de contra dejarlo para que esté más tiempo sufriendo. A mí eso me parece una crueldad. ¿Y usted qué piensa? No, en el medio la nuestro, pregunta era si se debate en el medio. Sí, en el medio nuestro no es un tema que recurra, que sea mucho, ¿no? recurrente. Realmente, yo empiezo a trajar el tema cuando me invitaron al programa, realmente no había pensado. Y empezaste a leer cosas. Y empecé a leer sobre eso. Pues le agradezco muchísimo el haber venido, la valentía, la civilidad de haber venido acá al programa y además la sinceridad, la confianza con la que lo han desplegado. Sé que es un tema súper difícil, pero que hacía mucho rato nos lo estaban pidiendo y queríamos tratarlo. De momento pudiéramos tener un par de aproximaciones más adelante. A lo mejor los llamamos para consultas o para volverlos a invitar. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que nos vemos la próxima semana por este mismo canal y recuerde bien que en la confianza siempre nacen las buenas preguntas. Buenas noches.